Muy buenas tardes a todos los que están conectados a través del satélite Amazonas y el satélite Ultesat 8 en los diferentes países, y también al misionero Miguel Emúdez Marín. Un saludo muy especial. Hoy, viernes 17 de octubre de este año 2025, leemos en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 60, verso 1 en adelante, donde nos dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y ahí dibuja una piedra angular a la izquierda de las edades. Y luego de gloria escribe Apocalipsis 10, del 1 al 11, esa es la venida del ángel fuerte. Y también escribe 19, del 11 al 21, que es ese jinete del caballo blanco, el cual tiene por nombre Rey de Reyes y Señor de Señores, porque es como león, como rey en su obra de reclamo. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Y ahí dibuja una estrella de David a la izquierda. Ya es tiempo de estar en el lugar seguro. Ese es el tema que tenemos para esta ocasión de hoy, viernes 17 de octubre de este año 2025. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. En el mensaje que lo tituló Tiempo de estar en el lugar seguro, parecido al tema que estaremos escuchando hoy, este fue predicado el 26 de marzo del 2010 en Valencia, Venezuela. Dice el doctor William Soto allí: así como fue el lugar seguro cada etapa de la iglesia, la cual está fundada sobre la roca, en este tiempo final, el lugar seguro en el cuerpo místico de Cristo es la edad de la piedra angular. Es la edad mesiánica también, y por consiguiente es la edad para la venida de la piedra angular, la venida del Señor en el día postrero. En el libro de citas, en la página 42, el reverendo William Branham allí nos muestra, en este extracto de la página 42, párrafo 345, ahí nos muestra el orden de su venida. Dice Mateo 17, muy bien: y después de 6 días Jesús toma a Pedro, Santiago y Juan en una alta montaña aparte y fue transfigurado ante ellos. Y su rostro brilló como el sol y sus vestiduras eran blancas como la luz. Él fue transfigurado. ¿Qué hizo? Se pasó dentro la transformación hacia el día de su venida. Ahora vean si fue transfigurado. Lucas habla de que su rostro se hizo otro, y si se hizo otro, pues tuvo que cambiar ese rostro. Recuerden que Dios es un Dios que va cambiando, Dios es morfe. Dice, vamos a buscarlo en Lucas 9. Lucas 9:29, miren, dice: y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Ahora, si se hizo otro su rostro, la apariencia es que cambió, y lo que estaban viendo allí era la forma y el rostro de él en su segunda venida. Ahora recuerden que Juan estaba allí. Juan representa a la iglesia, por lo tanto Juan estaría viendo el orden de su venida y lo estaría identificando como aquel del cual Dios estaría cumpliendo su segunda venida. Ya ese rostro le iba a ser familiar.
Ahora miren, dice, ellos habían llevado a Jesús a la montaña, o él los había llevado, y él fue transfigurado ante ellos, transformado. Sus vestiduras brillaron como el sol en medio de su fuerza, y aparecieron con él Moisés y Elías. ¿En qué forma viene el Hijo del Hombre ahora? Y primero aparecerá, será Moisés y Elías. Ahora fíjense, antes que Jesús vuelva a la tierra, ahora es poco antes de tiempo, pero el espíritu de Elías volverá a la tierra y tornará los corazones de los hijos a los padres. La Biblia lo dice, Jesús lo vio allí, Jesús lo vio aquí, los apóstoles lo vieron aquí, el orden de la venida del Hijo del Hombre glorificado. Él será glorificado y volverá. La primera cosa, antes que lo vieron, ¿qué era? Elías. Luego Moisés, Israel volviendo hacia allá, los guardadores de la ley, y luego el Hijo del Hombre glorificado. Aleluya, ve el orden de su venida, y él escribe ahí la venida del Hijo del Hombre glorificado. Y también escribe encima adopción, dibuja una piedra angular y las edades a la izquierda y escribe Moisés y Elías, es igual la venida del reino. Ahora vean el orden de su venida. Algunos podrán ver a Elías, luego podrán ver un ministerio como el de Moisés, porque tiene que ser un mensajero dispensacional, y luego verán ese ministerio de Jesús, pero los tres estarían en un solo instrumento. Ahora sigue diciendo él aquí, sigue diciendo el doctor William Soto, es a su iglesia que él en el día postrero vendrá, y vendrá a esa etapa, y vendrá a la etapa que representa a Cristo, a la etapa de la edad de la piedra angular. Vendrá la piedra angular, ahí es el lugar donde estaremos seguros en este tiempo final, en el día postrero. Es tiempo de estar en el lugar seguro, en Cristo, la roca, en la etapa de la iglesia que corresponde a nuestro tiempo. En el libro de las edades sin editar, en la página 513, y en el folleto corresponde a la página 26, nos dice allí el reverendo William Branham, sería el párrafo 138 del libro de las edades sin editar, de esa página 513, dice, en este lugar, entonces él vio la venida o el ensayo. ¿Y qué fue la primera cosa? ¿Vio qué cosa él vio? La primera cosa que él vio en la venida fue a Moisés. Representó a los muertos, representó a los santos muertos que serían resucitados. Elías estaba en pie allí. Oh, deseo que se den cuenta lo que sucederá. Allí estaba Moisés primero. Esas son todas estas 6 edades en que ellos durmieron, 6 edades de la iglesia. No solo eso, pero allí estaba Elías, el mensajero del día final con su grupo, o transfigurado y raptado. Amén. Ahora, en el futuro, esperando la venida. Ahora recuerden que el Elías, que estaría en el fin del tiempo con su grupo para ser raptado, estaba representando allí, tipificando allí al cuarto Elías, pero ese no era el ministerio que estaría en medio de esa iglesia, en donde llevaría a cabo el Señor el cumplimiento de la resurrección y la transformación. Sería el ministerio de Elías, pero en su quinta manifestación. Ahora sigue diciendo él, no fue el todo se había reunido con él. Oh, vaya, ¿qué fue eso? Su promesa, Pedro, Jacobo y Juan, fue cumplida. Eso es correcto, porque él dijo, hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y ellos vieron el ensayo de esto. Entonces, después de esto, después de la resurrección. Y ahí a la izquierda hacia arriba escribe la venida del reino, la venida del Hijo del Hombre. Sigue diciendo el doctor William Soto acá, dice, Cristo, la piedra del ángulo o piedra angular, en este tiempo estará visitando a su iglesia, su pueblo, y tenemos que estar en Cristo como Moisés,
para ver la gloria de Dios, pasar y ver la manifestación del Hijo del Hombre en medio de su iglesia, y así estar sobre la roca que es Cristo en el día postrero. En este mismo mensaje, Revelación capítulo 4, parte 1, pero en la página 574 de las edades sin editar, corresponde a la 28. Corrijo, 514 del libro de las edades sin editar, donde comienza él aquí a decir, aquí en el folleto de la 28 dice, fue una voz que le llamó, oh esa voz, oh no puedo alejarme de esa voz, de ese detrás de él. Entonces él miró allá abajo y él le mostró todas las edades de la iglesia, porque él estaba en pie en las edades de la iglesia, los 7 candeleros de oro. Luego él oyó esa voz después que las 7 edades de la iglesia habían cesado. Esa voz dejó la tierra, subió. Cuando él entró en gloria, él le oyó decir, sube acá, te voy a mostrar lo que ha de suceder después de esto. Y dibuja una piedra angular en la derecha, y él escribe allí, dejó la tierra la voz, las edades, entró en gloria al lugar santísimo. Y eso corresponde a la edad de la piedra angular, que es el lugar seguro en este tiempo final. Esa voz, hablemos sobre esa voz esta noche. Tengo algunas escrituras escritas aquí. Busquemos en Primera de Tesalonicenses 4 y solo oigan aquí lo que esta voz va a decir. Oh, todos nosotros sabemos lo que va a decir. Antes de leerlo, ¿verdad? Sabemos lo que va a suceder. La trompeta de Dios sonará y los muertos en Cristo se levantarán. Y encima de la trompeta de Dios escribe los truenos. ¿Es eso correcto? Miren aquí en Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 17, la voz. Esa voz era la voz de Cristo. ¿Es eso correcto? La voz de Cristo. Porque la trompeta de Dios sonará y los muertos en Cristo se levantarán primero. Nosotros que vivimos, que habremos quedado, seremos levantados juntos con ellos para recibir al Señor en el aire y estar siempre con el Señor. La misma voz que mandó a Juan a subir, la misma voz que dijo a Juan, sube acá, es la misma voz que mandará a la iglesia algún día. Amén, mandará a la iglesia. Escribe a la derecha rapto. También la misma voz que mandó a Juan a subir es la misma voz que ordenó a Lázaro muerto salir de la tumba. Esa misma voz del arcángel. Cristo es la voz del arcángel. Voz de arcángel. Vea, esa voz de trompeta de Cristo mandó a Juan a subir, la misma voz que mandó a Lázaro. ¿Notó usted que en la tumba de Lázaro él habló con voz fuerte? Él no dijo, Lázaro, ven fuera. O sea, bajito. Lázaro, ven fuera. Los llamó de los muertos. O sea, fue una voz fuerte. Y ahí le escribe a la izquierda, voz de arcángel, la resurrección y rapto. Recuerden cuando él en el capítulo 5, verso 25 de San Juan, él dijo allí que los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios, y se levantarán. Vamos a ver, página o capítulo 5, verso 25 de el Evangelio según San Juan dice, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que lo oyeren vivirán. Y encima de la voz del Hijo de Dios, él había escrito en carne. O sea que es en carne que él estaría tronando esos truenos y llamando a cumplimiento todo lo correspondiente a la resurrección y también a la transformación. Ahora estuvo el día miércoles en la tarde, miércoles en la noche, me informaron de la partida de nuestro hermano Miguel Elizondo Vargas, quien partió con el Señor el día miércoles.
la noche y expresamos nuestras condolencias a toda esa familia. Él es uno de los, son muchos ellos allá, él es hermano de Elizondo y de Isaac y de son varios hermanos. Él era pastor en una iglesia también. Así que vean, nuestro hermano Miguel escuchará la voz, esa voz de arcángel, y resucitará. Estará con nosotros nuevamente, disfrutando las bendiciones que Dios tiene para todos los creyentes en Él. Ahora, cuando se esté llevando a cabo ese tiempo, ya en la etapa final del séptimo sello, vamos a estar viendo un pueblo que ya está preparado, que es la iglesia novia ya con esa fe de rapto, en donde ya ahí tendrán el conocimiento pleno de lo que estarán llevando a cabo en esos días, porque sabrán lo que tienen que hacer. Miren, cuando crucificaron al Señor en su primera venida, se desparramaron, unos se pusieron a ir a pescar, otros se pusieron en sus quehaceres, no tenían el conocimiento de lo que tenían que estar haciendo, y luego vean ustedes, cuando Él les dice lo que hagan, entonces ahí esperaron esos 10 días, luego de la aparición de Él varias veces, pero vean ustedes que hubo un tiempo que no sabían qué hacer, hasta que Él después les dijo que se quedaran allí en Jerusalén hasta que recibieran el Espíritu Santo. O sea que Él les dijo lo que tenían que hacer. Pero en la segunda venida del Señor, ya ese pueblo, ese grupo de escogidos, tendrá la plenitud en ellos, porque para Dios llenar esos vasos de sus escogidos, tiene que estar primeramente libre de toda cosa del mundo, y así Dios poder vaciarse completamente en esos escogidos de Dios. Por lo tanto, en esos días no estarán yendo a las cosas del mundo y no dirán, pues ya esto se acabó, vamos a seguir con los quehaceres. Esos días serán días muy importantes en donde ya ellos sabrán qué van a hacer y podrán acceder también a esa dimensión, y los que no estén listos, ahí ya estarán listos. O sea, será unos días, 3 días y medio de, como podemos decir, de la última prueba, pero ya ahí estarán ellos preparados para recibir de la plenitud de Dios. Podrán ver ese evento de la resurrección y podrán ellos, al verlos, ser transformados. Es el único pueblo desde el Génesis hasta el Apocalipsis que vemos que tendría esa promesa, que estando vivos tendrían el cambio de cuerpo. Ahora, ¿cómo ellos sabrán? ¿Cómo los escogidos sabrán que van a ser transformados? Usted va a ver, y usted mismo se va a dar cuenta que ya no va a haber cosas en usted en esos días que tengan que quitar para que la manifestación de Dios llegue. O sea, estarán listos, preparados, y alguna que otra cosa ya ahí se quitará, porque será un tiempo muy difícil, pero de gozo y de alegría para los escogidos, porque saben cuál será el próximo paso. Lograrán ver con anterioridad, minuto a minuto, o sea, una cuenta regresiva de la llegada de ese cambio en su cuerpo. Por eso ahí se cumplirá plenamente también cuando dice que no fallará ni un minuto.
Por lo tanto, cada hijo de Dios, escogido de Dios, sabrá exactamente cuándo será su transformación de su cuerpo. Ya ustedes verán cómo todo eso va a estar siendo cumplido en una forma sencilla. Ahora miren, él sigue diciendo aquí, y él contestó, o sea, Lázaro, aquí estoy. Y él salió de los muertos después que estuvo muerto y su cuerpo podrido. Esa misma voz dijo a Juan, sube acá, yo te mostraré algunas cosas que están por suceder. Dijo una piedra angular a la derecha, esa misma voz que sonará cuando los muertos en Cristo se levanten, porque la trompeta, ¿qué es una trompeta? La voz de Cristo, el mismo que lo llamó y lo levantó. Él oyó la voz como una trompeta. Ahora, él dijo, sube acá. ¿Ve cómo será la resurrección? Será en un momento, en un abrir de ojos. Esa voz de claro sonar. Y él llamará a la iglesia porque él está fuera de ella. Esa gran voz llamando, Dios, ayúdame a oírla ese día. O sea, tanto los que partirían como él. Vean, el hermano reverendo William Branham partió y él la va a escuchar cuando se haga ese llamado, porque ahora la está escuchando, pero es una etapa para la iglesia novia. Cuando venga la fe de resurrección, ya eso será para ellos y ellos agarrarán esa parte que le corresponde y serán resucitados. Pero hay una serie de eventos que estarán llevándose a cabo primero, porque allá le dijeron al hermano Branham que iba a ser juzgado. Por lo tanto, tiene que haber un juicio primero, como lo hubo en el tiempo de Jesús. Ahora sigue diciendo aquí el doctor William Soto. Ahora va a leer la escritura de San Lucas. Dice en San Lucas, también Cristo dice, capítulo 21, versos 34 en adelante, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y ahora, para este tiempo final, tenemos que estar sobre la roca que es Cristo, en el cuerpo místico de Cristo, en la etapa correspondiente a la venida del Hijo del Hombre, para estar en pie delante del Hijo del Hombre, y la promesa de la venida del Hijo del Hombre para el día postrero la tiene la iglesia del Señor Jesucristo. Y esa promesa es para ser cumplida en la etapa de la edad de la piedra angular. Ahí es donde va a estar en pie delante del Hijo del Hombre los creyentes en Cristo del día postrero, los que serán tenidos por dignos de evitar todas estas cosas, todos estos juicios divinos de la gran tribulación que han de venir sobre la raza humana. En el mensaje, como las águilas excitan su nidada, él nos dice en la página 21 de este mensaje, dice: Lot era un hombre justo, la Biblia lo dice, pero los pecados de su gente y de Sodoma afligían su alma justa diariamente. Así es como lo hacen los corazones de los verdaderos hijos de Dios hoy. Lot había visto la perversión y el maltrato del cuerpo humano, drogadictos, borrachones y delincuencia juvenil, pero la parentela de Lot se reían de él y ellos no le creían. Puedo oírlos y riéndose de Lot diciendo: ¿cómo una grande ciudad como Sodoma será destruida con toda su fuerza y poder y los adelantos supercientíficos? Y ellos están diciendo las mismas cosas hoy. ¿Cómo puede el mundo ser destruido por fuego? ¿Cómo puede llegar al final? Continuamente murmuraban. Mis queridos hermanos, les diré cómo esto se irá. La misma palabra que habló el mundo a la existencia, hablará fuera de existencia por la palabra del Señor. Fue hablado a la existencia por la palabra del Señor. Hablará fuera de existencia. Aquí él escribe en este margen a la
izquierda hacia arriba. Vamos a ver aquí. Está medio pilladito aquí. En esta página 21. Vamos a ver aquí para ver, a leer esa partecita aquí que la destrucción del mundo por la palabra hablada de Elohim. O sea, fue Elohim el que habló sobre esa destrucción allí en Sodoma y Gomorra. O sea, fue por la palabra hablada. Y será por medio de la palabra hablada de Elohim en su segunda venida que será hablado el juicio sobre todas las naciones. Ahora sigue diciendo Dios: sé misericordioso con esta pobre, miserable, ciega, desdichada nación. Ha llegado a ser rica y acrecentada en bienes, pero está desnuda ante Dios y no lo sabe. ¡Qué escena horrible! Ahora, donde dice, por la palabra del Señor hablará fuera de existencia, ahí escribe Apocalipsis 11, verso 3 en adelante, y 19 del 11 al 21, 17 y 14 del 14 al 20. Todo eso es la venida de ese ángel fuerte y la venida del caballo blanco y todas esas escrituras, la venida de Moisés y Elías. Todo eso corresponde al cumplimiento de la segunda venida del Señor. Ahora esa es la generación que estaría viendo todo eso siendo cumplido. Ahora mire, sigue diciendo, miremos a lo que tomó lugar antes que Sodoma fuera arruinada por Dios. Quiero que ustedes noten que Sodoma fue destruida por fuego y en el tiempo de Noé el mundo fue destruido por agua. Dios hizo un pacto con el hombre. Él no destruiría el mundo con agua otra vez, pero él no hizo ningún pacto tocante al fuego. Ella escribe a la izquierda, con fuego. Por lo tanto, él puede destruir el mundo con fuego y no quebrantar su palabra. Pedro el apóstol vio esto y habló de él. Antes que Dios destruyera a Sodoma, él envió su ángel para avisar a Abraham. Y escribe a la izquierda, Elohim. ¿Por qué? Porque Abraham fue uno que vivió por la palabra y mantuvo la palabra. Así es como los ángeles vienen al hombre, porque ellos retienen la palabra de Dios. 3 ángeles vinieron a Abraham y dijéronle, un profeta pío de Dios, que Dios destruiría a Sodoma. Observe la razón de la visita de estos 3 ángeles. Ellos estaban dando las últimas noticias del último aviso de destrucción. Y los ángeles dejaron el lugar de Abraham y se fueron a Sodoma para decirle a Sodoma del juicio penitente, del juicio pendiente. Sodoma, en cambio, se rió de los ángeles y aún así hacerles perversidades a los ángeles. Miren, eso es lo mismo que la Sodoma moderna y todos esos seres humanos que tienen esos espíritus de esos ángeles caídos, que son de la quinta dimensión. Se ríen, se burlan, porque los únicos que pueden hacer eso son esos espíritus diabólicos de la quinta dimensión, encarnados en seres humanos. Por eso en la página 359 del libro de los sellos, él ahí nos dice que ellos habían escuchado todas esas cosas que esos profetas habían dicho. 369 del libro de los sellos. Dice, ahora fijémonos en los últimos 2 versículos de Apocalipsis 6, o sea, lo que sucederá con los que hicieron mofa y se rieron de la predicación de la palabra vindicada del Dios viviente. Vean, lo mismo que pasó en Sodoma y Gomorra. Estaba Elohim y sus ángeles, Gabriel y Miguel, que representan Moisés y Elías, y ellos allí se rieron, se burlaron, y es lo mismo acá. Vean, son los mismos espíritus en diferentes personajes
que es lo que ustedes han estado viendo de un tiempo para acá, lo cual no se veía antes. Recuerden que todo es paralelo y tienen que estar los personajes para cumplir esas profecías, porque ninguna profecía caerá en tierra y cada uno va a hacer su rol y cada uno lo llevará a cabo en la manera que ya fue profetizado. Los que van a recibir la venida del Hijo del Hombre lo recibirán porque para ellos es la venida, para los que le esperan. Para los demás, pues actuarán de la manera que actuaron en los días de Sodoma y Gomorra, en los días de Moisés, en los días de Jesús. Todos esos que allá estuvieron en contra, acá usted los verá actualizados en seres humanos modernos, caras modernas y todo moderno. Y las acciones y las cosas a lo actualizado, a lo moderno. Y si hay tecnología, pues usarán la tecnología. ¿Ven? Todo eso tiene que ocurrir. No puede uno meter la mano por eso, porque son ya profecías que se están cumpliendo, para que esto que habló el reverendo William Branham también se cumpla. Porque él dice, hicieron mofa y se rieron. Pues tiene que haber el equivalente a eso acá. Tiene que haber personas que se ríen, que se mofan. Miren, usan mucho la palabra circo, usan la palabra payaso, usan la palabra que es un usurpador, un falso profeta. Todas esas personas están cumpliendo esta profecía y tienen que llevar a cabo esta profecía para que la palabra no caiga en tierra. ¿Ve? Es sencillo todo. Cada uno hace su rol. Y aquí él se refiere a esas personas. Por consiguiente, este párrafo, cuando uno lo lee, se lo lee a esas personas para que queden identificadas claramente y ya los escogidos los pueden identificar. Ya la percepción de profeta la van captando y van viendo cómo es que esta escritura, esta profecía se está cumpliendo hoy. Hicieron mofa y se rieron de la predicación de la palabra vindicada del Dios viviente. ¿Cómo se van a mofar y a reír? Porque hay un predicador trayendo la fe de rapto a los escogidos, y de eso es que se ríen y se mofan. ¿Ven lo sencillo que es todo? Esos profetas estarán allí y harán toda clase de milagros, oscurecerán el sol y todas esas cosas a través de ese tiempo. Luego aquellos clamarán a las piedras y a los montes que los escondan de la misma palabra de la cual antes se habían burlado. ¿Ve? También son burladores, porque ahora lo podían ver que venía. O sea, ahora sí, se dieron cuenta, ¿qué hemos hecho? Lo mismo que hizo Judas Iscariote. Decían, escondernos de la ira del Cordero. Él es la palabra. Ellos se habían burlado de la palabra. Ahora, ¿cómo tú te puedes burlar de la palabra? Si la palabra, puedes decir la palabra es la Biblia, la palabra es el mensaje que trajo el reverendo William Branham, la palabra es el mensaje que trajo el doctor William Soto. ¿Cómo te puedes burlar de la palabra? Porque la palabra en cada tiempo, cuando está siendo manifestada, la palabra tiene que estar velada, tiene que estar manifestada en un hombre. Y al ser manifestada en un hombre, ahí la palabra puede ser crucificada, puede ser condenada, puede ser burlada, puede ser criticada, blasfemada, ¿ven? Pero mientras esté en letra, no se puede hacer. Pero cuando esa palabra está en cumplimiento y está en un hombre, y está Dios obrando en acción, esa palabra siendo traída por esos profetas del pasado, entonces esa palabra trae vida, cobra vida, y ahí entonces unos rechazan esa palabra velada y vindicada por Dios, y otros la rechazan. Unos la reciben para obtener las bendiciones de su venida, otros la rechazan y reciben los juicios divinos, maldiciones, porque él dijo en el mensaje de la segunda venida del Señor, dijo el reverendo William Branham, que él en una mano trae bendiciones y en la otra juicio, maldición. Él viene a recompensar a cada uno según sea que su obra. Por consiguiente, cada uno va a recibir la obra, o sea, de la obra que hizo, va a recibir la recompensa de la obra que hicieron. Escondernos de la ira del Cordero es la palabra. Ellos se habían burlado de la palabra y ahora allí estaba la palabra encarnada. ¿Ves cómo estaba la palabra en el tiempo de Jesús? Pues encarnada en Jesús. Él era la palabra andante en medio del pueblo hebreo. Ellos se habían mofado, esa es otra palabra que usa ahí, mofado, se mofan
se habían mofado grandemente de esos profetas, pero ahora había venido la palabra encarnada. ¿Por qué no se arrepintieron? No pudieron. Ya era demasiado tarde. Ellos conocían muy bien el castigo que les esperaba. Habían oído todo eso, porque escuchan y habían oído, escuchan todo lo que esos profetas habían estado hablando. O sea, ese ministerio de Moisés y Elías en ese profeta. Ellos habían estado en cultos como este. O sea que también muchos de ellos estuvieron ahí y todavía quedan ahí personas que, como el hermano Branham dice en un mensaje que luego estaremos leyendo más adelante algunas porciones, él les llama hipócritas, que están en los cultos para humear y después salir a chismear afuera. Esos son unos verdaderos hipócritas, que es mejor que sean sinceros y se vayan y salgan y se aguante la ira de Dios sobre ellos, porque entonces van a estar acumulando más y más. Mejor es que sean sinceros con ellos mismos y mejor que no asistan. Vean todo eso, se habla claro para que después no digan, a mí no me dijeron nada. Pues ya Dios sabe quiénes son, no pueden esconderse de la presencia de Dios, ni tampoco del instrumento y mucho menos tampoco de los escogidos. Digo mucho menos porque son tantos que están ya ahí viendo todo lo que está pasando, que no le da vergüenza o le daría vergüenza a ellos asistir a las actividades y luego por detrás hablar en contra de lo que Dios está haciendo. Todos ya se dan cuenta y saben quiénes son. Lo mejor es que se queden en sus hogares o en otro sitio. Y ellos conocían muy bien el castigo que les esperaba. Habían oído todo eso. Ellos habían estado en cultos como este y habían escuchado todas esas cosas. Ellos sabían que estaban encarando las mismas cosas que esos profetas habían predicho, pero lo habían rechazado. Despreciaron la misericordia de Dios por última vez. Ahora recuerden que para Dios poder cumplir todo lo que Él prometió para su iglesia, no puede haber en la iglesia incredulidad. Por lo tanto, se va a estar llevando a cabo y Dios estará cumpliendo todo eso en su debido momento, cuando no haya ningún incrédulo, podemos decir nuevamente, ningún hipócrita ahí, porque entonces Dios no estaría obrando en las etapas correspondientes. Ahora todo eso, vean, Dios permite todo para que se llegue el tiempo en donde eso se va a cumplir. No será ni más ni menos. Llegará el momento en que la iglesia seguirá siendo sacudida, sacudiéndola para quitar toda incredulidad de en medio de ella, y así Él poder cumplir en el fin del tiempo lo que Él prometió. Pero mientras hayan incrédulos adentro, esos que son manufacturados, que esos son los que llegan hasta el final, vean, porque es hasta la etapa final donde viene esa apertura para la novia. Ahí entonces que Dios manifestaría su poder. Pero ya cuando esté llevándose a cabo todo eso, ya cada uno habrá cogido sus motetes y iba a saldría afuera, vamos a decir, saldría con todo y no estaría en esa etapa de esa manifestación gloriosa. Ahora todo eso es en el campo espiritual y luego se va a ver en el campo físico, en donde brazos y piernas y todas esas cosas estarán viendo a nivel internacional. Pero en esa etapa ya muchos estarán clamando y diciendo eso que leímos allí. O sea, se darán cuenta, pero ya será demasiado de tarde. Ya para ese tiempo no habrá esa misericordia que Él dijo allí. Elías y Moisés, el que recibe su mensaje, recibe misericordia. Ya no habrá para ese tiempo misericordia. El tiempo de amnistía habrá cerrado, se habrá terminado. O sea que hay que aprovechar esas etapas del séptimo sello para que no pierda la oportunidad de no vivir ni tan solo eternamente. Porque el que cruce la línea, lo cual ya muchos lo han hecho, ya están vivos, dice el reverendo William Branham, que son personas vivas estando, o personas muertas estando vivas. Serían cantos de carne caminando
que da lo mismo si uno la saluda o no, porque no tienen vida ya. Para Dios están muertos. Da lo mismo si uno la saluda o no. A ese nivel, él lo habló en ese mensaje. Lo voy a leer en alguna ocasión. Él lo cita en la escritura de la mujer que le lavó los pies en esa fiesta que invitaron a Jesús. Y en un mensaje él tocó todo esto, así que estoy hablando por encimita, donde ya personas, dice, da lo mismo si uno la saluda o no. A ese nivel llega para Dios o delante de Dios una persona que está muerta delante de Dios. Pero la misma persona se lo buscó. Pero como no pertenece al reino de Dios y no pertenece al reino de las tinieblas, pues continuará llevando a cabo su labor. Ahora sigue diciendo, y los ángeles dejaron el lugar de Abraham y se fueron a Sodoma para decirle a Sodoma del juicio pendiente. Sodoma en cambio se rió de los ángeles y aún así hacerles perversidades a los ángeles. O de la misma manera, las así llamadas iglesias del mundo hoy, un real hombre de Dios vendrá en su ciudad y ellos tratarán de hacerle mal y herirlo en vez de pararse detrás de él y apoyarlo y respaldarlo y ponerle atención al mensaje. Pero la Biblia dice que ellos serán como aquellos, hablando de los últimos días explícitamente, hombres amadores de las cosas del mundo, violentos, altaneros, falsos acusadores, menospreciadores de lo que es bueno. Usted dice, hermano Branham, esas personas deben ser comunistas. No, ellos no lo son. Ellos son los llamados cristianos, teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella, negando el mensaje del último día, negando lo sobrenatural, rechazando poner atención. Y escribe allí el mensaje del día postrero. Oh, pero cuán bendito es descansar en Dios y creer, y estar recompensado como lo estuvo Lot y Noé, escogidos por nuestra fidelidad y su gracia para escapar. ¿Han leído ustedes la palabra respecto al gran diluvio? Antes que una gota de lluvia cayera en la tierra, Noé entró al arca, y antes que una bola de fuego cayera del cielo en Sodoma, Lot fue sacado de Sodoma. Y Jesús dijo que como fue en los días de Noé y como fue en los días de Lot, así será en nuestros días en la venida del Hijo del Hombre. Y dibujó una estrella de David a la derecha y escribe hacia arriba la venida del Hijo del Hombre. La escritura está en la pared. Iglesia, despierten. Si la escritura está en la pared, ¿cuán próximo entonces está el rapto de la iglesia? Piense de eso. Noé entró al arca para salvación y Lot salió fuera de Sodoma por la misma razón. Uno entró y el otro salió. ¿De qué esto es tipo? Bien, yo lo grabé en mi corazón con esto. Es un tipo de la iglesia saliendo del mundo para salvación y entrando dentro del arca de Cristo para navegar hacia la gloria. Escribe ahí, arca, Cristo. No entró en el arca para salvación y Cristo es el arca de salvación. Y recuerden esto, antes que el granizo y la oscuridad y la muerte cayeran sobre Egipto, Israel hizo su camino hacia Gosén, donde había luz. Hombres y mujeres, óiganme ahora, antes de que el día venga y usted sea dejado sobre la tierra en oscuridad y juicio, corran tan rápido como ustedes puedan para el llamado de salvación. Reciban su mensaje de misericordia. Apresúrense, dijo el ángel, y escapen de eso porque no puedo hacer nada hasta que tú hayas salido. Vean, y dice el juicio no puede venir. Vean cómo ese mensaje de misericordia es traído en este tiempo final por medio de los ministerios de Moisés y Elías. Vean ese ángel, el que les dice que no sean partícipes de sus pecados. Ahora mire, él dice, y escapen de eso porque no puedo hacer nada hasta que tú hayas salido. El juicio no puede venir. Rusia tiene un proyectil que nos pondrá en cama de muerte. Rusia dice en los sellos que tiene una bomba y tiene el nombre de Estados Unidos de América. ¿Qué es eso hablando nacionalmente y espiritualmente? Dios está hablando en su iglesia para salir
No puedo hacer nada hasta que ustedes hayan salido. Dios esperando por su iglesia para romper sus barras denominacionales y venir juntos para un real derramamiento del Espíritu Santo para levantar su iglesia hacia la gloria. Y dibuja una piedra angular a la izquierda y a la derecha escribe Apocalipsis 4, verso 1. No puedo hacer nada hasta que ustedes suban allá. Allá a la izquierda había escrito también Rusia. Debemos venir juntos para que su poder nos una en un solo cuerpo y nos rapte antes de la destrucción del mundo. Y escribe el rapto. Él los está visitando hoy, iglesia, en misericordia, y mientras sea Él, ponga atención y reciba su mensaje. Salgan fuera de estas paredes babilónicas de hechura humana y denominaciones de hechura humana. Ahora miren, Él está visitando esa iglesia hoy en misericordia. Eso lo habló Él en la página 22, párrafo 183. Él dice: el Hijo del Hombre está ahora siendo revelado, y escribe ahí con Elías, desde el cielo. O sea, el cuarto Elías. Vendrá después de un tiempo, hermano Branham. Es ahora, y yo deseo no hacer esto tan personal en esta reunión. Espero que su espíritu dentro de usted, que es dado por Dios, pueda leer lo que estoy hablando. El Hijo del Hombre ya ha venido de su gloria y se está revelando a sí mismo por los cuantos años pasados a su iglesia en su misericordia, enseñándoles su gran presencia, haciendo las mismas cosas que Él hizo cuando Él estuvo aquí en la tierra, revelándose a sí mismo como Él lo hizo a Abraham antes de la destrucción. Él ha venido ahora en misericordia, revelándose a sí mismo a la iglesia. Se han reído y lo han escarnecido. La siguiente vez, ahí dibuja una piedra angular arriba, la siguiente vez que Él se revele a sí mismo, ahora Él escribe en la tercera dispensación. Es donde Él se revelaría como Hijo del Hombre nuevamente. La siguiente vez que Él se revele a sí mismo será en el juicio al mundo y las naciones que se olvidaron de Dios y pecaron su manera de gracia, su día de gracia más bien. Y escribe Elías y Moisés. Y encima del párrafo escribe: ha venido de su gracia, ha venido de su gloria, ha venido de su gloria, Hijo del Hombre, gracia y juicio. Esa es la segunda manifestación del Hijo del Hombre en este día postrero, en juicio. Esa es la ocasión en donde Él se revelaría como Hijo del Hombre. Pero vean ustedes que en ese entrelace dispensacional hay una etapa dentro de la dispensación del reino, comenzando en donde Él está en misericordia, porque estamos todavía en estos cuerpos, y por consiguiente tiene que haber misericordia para la novia. Ahí es que entra en la escena ese nuevo propiciatorio. No puede estar la iglesia novia al descubierto. Tenía que haber algo provisto por Dios para este tiempo final, mientras Él está llevando a cabo esa obra de reclamo como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, porque en el cielo hay silencio, no hay ninguna actividad allí. Ya la obra de redención terminó. Estamos en la etapa de reclamo, de recogimiento y de la separación del trigo y la cizaña. Ahora sigue diciendo aquí: Él los está visitando hoy, iglesia en misericordia, mientras sea Él, ponga atención y reciban su mensaje. Salgan fuera de esas paredes babilónicas de hechura humana y denominaciones de hechura humana. Corran de teologías y credos de hechura humana. Corran al centro de gloria de Dios y clamen por misericordia, porque es la sangre de su Hijo que los salvará. Salgan de su vieja naturaleza dudosa, sus supersticiones, atiendan y huyan al centro de su gracia y vivan. Por eso les digo que las paredes de denominaciones de hechura humana se desmoronarán y perecerán con el mundo incrédulo. Pero el justo Lot y el justo Noé fueron sacados, y así la iglesia del Dios viviente será sacada. Si ponen atención, usted no verá una bomba atómica, ni un arma de destrucción vendrá cerca de ti.
usted estará salvo en el gran reino de Dios. ¿No pueden ustedes sentir el sacudimiento del Espíritu de Dios tratando de sacarlo fuera de todas esas iglesias durmientes hechas por el hombre para mantenerlos a ustedes por su Espíritu viviente? Alabado sea el Señor. Él está abriendo nuestros ojos. Estamos llegando, querido Señor. Revívenos mientras nos acercamos. Y él escribe allí, Noé y Lot. Es igual, las vírgenes fatuas. Y a la derecha escribe, sacudimiento. Ahora miren, sigue acá diciendo el doctor William Soto, en el mensaje que estamos leyendo, tiempo de estar en el lugar seguro. Dice, hijo del hombre es título de profeta. Por eso encontramos que a Jeremías, a Ezequiel y a otros profetas Dios les llamó hijo del hombre, porque eso nos habla de la manifestación de Cristo, el ángel del pacto, a través de carne humana. Por eso cuando estuvo Jesucristo en la tierra, él mismo se llamaba hijo del hombre, y por eso hablaba tanto de sí mismo como el hijo del hombre, porque era un profeta. En la página 120 del libro de citas, párrafo 1069, nos dice, ahora noten, Jesús dijo que esto acontecería otra vez. Como en los días de Sodoma, así será la venida del Hijo del Hombre. Otra vez el Espíritu de Dios vendría sobre un mortal en carne humana. Ese hombre comía carne de carnero y bebía leche de vaca y comía mantequilla y pan en carne humana. Y Abraham dijo, es Elohim, Dios manifestado en carne, Dios manifestado en carne humana. Jesús prometió que Dios antes de su venida sería manifestado en carne humana otra vez. Eso es el Espíritu. Solamente hay un Dios manifestándose a sí mismo, separando otra vez a Lot de Abraham. ¿Ve? Es ese ángel trayendo la separación, la segregación, lo cual eso lo habló en la página 143 del libro de citas, y ya ustedes conocen esa escritura. Vamos a ver 141, párrafo 1260. Es ese ministerio de los ángeles para traer la separación. Dice, un ángel viene para traer ¿qué? La separación. Y arriba le había escrito Moisés y Elías, la reunión y cosecha. O sea, viene separando, pero viene reuniendo a la vez. Porque el trigo será juntado y la cizaña también será atada de manojo. ¿Ve? O sea que es tiempo de separación y tiempo de reunión. Ahora sigue diciendo en la 1069 de la página 120, Lot escogió al mundo y Dios destruyó su mundo y separa a Abraham y a Lot. Lot, siendo el tipo de un creyente carnal que no creyó que esto era cierto, él nada más se fue a Sodoma. Lot era un centavo, Abraham era $1 de plata. Así que tienen que ser 100 Lot para equivaler un Abraham. Ahora miren, ni todos los que están en contra del programa divino en este tiempo final, ni todos los incrédulos puede llegar a los tobillos a un hijo o una hija de Dios. O sea que podrán estar representados todo eso 100 Lot, un Abraham. Pues si se pasa de 100 los incrédulos o los manufacturados, ya hay un grupito un poco más, pues sería 100, y si otra vez 100, pues ya sería 2 Abraham, y sería otro 100, ya serían 300, serían 3. Ahora imagínense, ni siquiera 300 personas pueden llegar a los tobillos a 3 hijos escogidos de Dios. O sea que usted no se puede desanimar por nada ni por nadie de lo que estén en contra y llevando a cabo en contra de la carpa o del ministerio mesiánico bajo carpa o de algún escogido. Más bien usted tiene que decir, yo tengo esa posición que él allí dijo de Abraham. Para llegar a mí se necesitan 100 de este que está hablando o de esta que está diciendo eso. O sea, imagínense, eso ni es una milésima de nada lo que uno solo le puede hacer un escogido. Se necesitan 100 de ese tipo de personas, de ese espíritu de la quinta dimensión, para poder llegar a un escogido. Miren lo valioso que es usted. Por lo tanto, todo eso que hagan
ni siquiera le puede hacer un pellizco ñoco. Eso es algo eso es nada de lo que puede hacerle un escogido, porque necesitaría 100 para lograr llegar a la altura de uno. Así imagínense. Ahora sigue diciéndole aquí el doctor William Soto: así fue la primera venida del Señor, la primera venida de Cristo, y así será también la segunda venida de Cristo. Pues Cristo dijo que como fue en los días de Noé y como fue en los días de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre. Y eso será nada menos que el cumplimiento de la segunda venida de Cristo a su pueblo, a su iglesia, y estarán en pie delante del Hijo del Hombre los que estarán fundados sobre la roca, los cuales estarán en la etapa correspondiente al día postrero, que es la etapa de la edad de la piedra angular, en la iglesia del Señor Jesucristo, y estarán viendo la gloria de Dios siendo manifestada en el día postrero, en la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Y los ángeles son los ministerios de los dos olivos, los ministerios de Moisés y Elías. Bajo ese ministerio se completará la iglesia del Señor Jesucristo, y también serán llamados 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu. Si es bajo ese ministerio, pues tiene que tener Dios al instrumento en el cual Él estaría operando ese ministerio para cumplir esa promesa. La página 127 del libro de citas, párrafo 1127 dice: y hallamos aquí que Dios siempre ha tenido piel sobre él. Cuando Moisés le vio, él tenía piel sobre él. Él parecía un hombre. Cuando Dios estaba detrás de las cortinas, él tenía piel sobre él. Y Dios esta noche en su iglesia está velado en su iglesia con piel sobre él. Él es todavía el mismo Dios esta noche. Como fue en los días de Sodoma, así será a la venida del Hijo del Hombre, deidad velada otra vez en carne humana. Ahora recuerden, Jesús no dijo cuando el Hijo de Dios está siendo revelado en Lucas capítulo 17, creo, y cerca del versículo 20 y 21, en alguna parte por allí, él dijo: y cuando el Hijo del Hombre está siendo revelado, el Hijo del Hombre otra vez, en la iglesia de nuevo, revelado en seres humanos, no Hijo de Dios, sino el Hijo del Hombre de nuevo. Hijo de Dios fue durante la dispensación de la gracia, sino el Hijo del Hombre de nuevo, otra vez a su iglesia de nuevo en los postreros días. Y él escribe encima allí: la venida del Hijo del Hombre es igual deidad velada en carne. La venida del Hijo del Hombre es igual deidad velada en carne. Y más adelantito en este mismo mensaje dice: es ahí, en el lugar seguro, donde los muertos en Cristo van a resucitar en cuerpos glorificados, y los que estemos vivos vamos a ser transformados. Esas personas serán los que estarán en pie delante del Hijo del Hombre, y habrán sido tenidos por dignos de evitar todos estos juicios divinos que han de venir durante la gran tribulación, y estar en pie delante del Hijo del Hombre para ir con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Hemos visto este tema. Ya es tiempo de estar en el lugar seguro. En esta enseñanza de esta ocasión, de hoy viernes 17 de octubre de este año 2025, nos ponemos en pie y dejamos en este tema del cual hemos estado hablando en este estudio bíblico. Ya es tiempo de estar en el lugar seguro, a nuestro apreciado hermano y amigo, el doctor William Soto Santiago.